Hola a todos, en esta clase vamos a repasar algunos conceptos importantes sobre la tecnología de DNA recombinante y vamos a enfocarnos en algunos de los propósitos más comunes, ¿no? Principalmente vamos a hablar de algunas estrategias y fundamentos del clonamiento y cómo el hecho de insertar un ADN particular en un vector podría darnos también algunas utilidades prácticas, como es en el caso de craquear la localización de un determinado elemento en una célula. ¿De acuerdo? Pero vamos a ir siempre de lo más sencillo a lo relativamente más complejo. Y cuando hablamos de sistemas sencillos o de modelos sencillos, definitivamente vamos a tener que mencionar a los sistemas bacterianos como un modelo práctico para todos estos procesos. De hecho, la imagen que estamos viendo aquí es una placa Petri donde convenientemente se han sembrado bacterias recombinantes que expresan proteínas fluorescentes de diversos colores, como pueden ver ahí, de manera de que el resultado final es una pequeña obra de arte. ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo es que las bacterias pueden expresar a placer un elemento fluorescente con características definidas? Eso es lo que vamos a repasar a continuación. Para empezar, algo que probablemente ustedes ya conocen de cursos previos, es reconocer la naturaleza del factor transformante, o cómo es que algunos elementos en sistemas bacterianos empezaron a ganar eh, atributos particulares o un interés en particular debido a la propiedad de conferir un fenotipo particular en estos sistemas sencillos, ¿de acuerdo? Vamos a recapitular el experimento de Avery, MacLeod y McCarthy, que es un experimento clásico que finalmente derivó en la elucidación de lo que en ese momento se denominaba factor transformante, o básicamente la propiedad que tiene el ADN como de conferir una propiedad que se puede finalmente traducir en un fenotipo de interés, ¿de acuerdo? Para recordar el experimento de Avery, MacLeod y McCarthy es esencial recapitular también el experimento de Griffith, que es el gran antecesor del trabajo de estos tres científicos. Lo que empezó a hacer Griffith mediante una serie de experimentos también usando bacterias fue de que eh, allá por mediados de la década del 30, después de la Segunda Guerra Mundial, aconteció una gran epidemia de neumonía, ¿no? Entonces, Griffith empezó a hacer trabajos y tratados en microbiología, explorando las cualidades de ciertos tipos de bacteria que se mantenían fijas o cambiaban de una generación a otra. Dentro de su trabajo pudo caracterizar a gran detalle dos tipos de bacterias, ¿no? Que para propósitos prácticos vamos a denominar las bacterias lisas, ¿no? O smooth, las cuales tenían una apariencia bastante lisa en la colonia que crecía en los medios de cultivo, y esta estaba caracterizada por ser altamente virulenta, ¿no? En contraparte también se tenía unas bacterias de apariencia rugosa, las cuales en contraparte no tenían atributos fuertemente virulentos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estas bacterias se inoculaban a ratones, por ejemplo, lo que ocurría era lo que estamos viendo a continuación. Definitivamente, aquellos ratones que fueron inoculados con la bacteria no virulenta, pues ciertamente no perecieron o no murieron, y todo lo contrario ocurrió con aquellos ratones que sí fueron inoculados con la bacteria virulenta, ¿verdad? Al ser el atributo principal de estas bacterias, pues ineludiblemente, al ser inyectadas en los ratones, causaron la muerte de estos animales, ¿no? Hasta aquí es bastante sencillo, es lógica directa, pero la gran contribución de Griffith eh,
recae en un segundo experimento, en el cual él usa las bacterias virulentas que han sido inactivadas por calor, es decir, ha calentado el medio de cultivo donde estaban creciendo estas bacterias rojas virulentas y las ha inoculado a los ratones. El resultado es, como es de esperarse, que al estar las bacterias muertas, independientemente de su atributo virulento, pues no han causado una enfermedad y el ratón ha sobrevivido. No obstante, algo curioso ocurrió cuando combinó en el mismo medio de cultivo las bacterias virulentas inactivadas o muertas con un grupo de bacterias de atributo no virulento o las rugosas, ¿verdad? Lo que observó una vez que inoculó a ratones con esta mezcla fue de que el ratón finalmente murió. Entonces, la conclusión a la que llegó Griffith tras este grupo de experimentos fue de que muy probablemente había un elemento que estaría transformando las bacterias rugosas que inicialmente no son virulentas y las está convirtiendo en su contraparte virulenta. Esto sería posible mediante un elemento, como les menciono, denominado factor transformante. ¿De acuerdo? Entonces, lo que devino posteriormente a este experimento fue precisamente la elucidación o encontrar la naturaleza del factor transformante. La bioquímica estaba básicamente en su época dorada. Las más grandes contribuciones en bioquímica estaban tomando lugar conjuntamente con la cristalización del ADN. No obstante, fue en este contexto donde Avery, MacLeod y McCarthy toman no solamente las conclusiones principales de los experimentos de eh, Griffith, sino también tomaron algunas nociones prácticas de lo que ya se empezaba a trabajar a nivel de biomoléculas, ¿no? Entonces, encontraban métodos, por ejemplo, para poder generar medios limitantes, ya sea en proteínas, ya sea en RNA o en ADN. De esta manera, diseñaron este experimento clásico en bioquímica que permitió finalmente elucidar la naturaleza del factor transformante. Lo que hicieron fue básicamente lo siguiente. Tomaron el principio de inactivación por calor que había descrito Griffith en sus experimentos y obviamente obtuvieron bacterias virulentas inactivadas por calor, ¿verdad? Entonces, a este medio de bacterias inactivadas se le añadió enzimas proteasas con la finalidad de destruir todas las proteínas presentes en el medio, ¿de acuerdo? Y lo que se hizo a continuación fue combinarlas con un grupo de bacterias rugosas y el resultado fue la recuperación de bacterias nuevamente virulentas. Lo que se concluyó de este primer ensayo fue de que a pesar de que se habían eliminado del medio todas las proteínas, las bacterias virulentas atenuadas todavía han tenido la capacidad de transformar las bacterias no virulentas o las rugosas azules, ¿verdad? Entonces, la conclusión fue de que el factor transformante en este caso no era de naturaleza proteica. Se repitió el mismo ensayo, esta vez agregando RNasas con el propósito de eliminar todos los elementos basados en RNA para ver si finalmente limitaba el fenómeno de transformación. Lo que se observó al añadir nuevamente un grupo de bacterias rugosas fue la recuperación de bacterias transformadas virulentas, ¿no? Entonces, el factor transformante ciertamente no era de naturaleza RNA en este caso. Finalmente, se agregaron a un medio de bacterias atenuadas, virulentas atenuadas, un cóctel de DNasas con la finalidad de eliminar todas las moléculas de ADN que pueden estar presentes en el medio, ¿de acuerdo? Entonces, al añadir nuevamente un grupo de bacterias rugosas, lo que se observó finalmente fue de que la transformación no ocurrió en este último grupo.
En conclusión, la naturaleza del factor transformante era DNA porque solamente cuando estas biomoléculas eran eliminadas del medio, este fenómeno de transformación descrito por Griffith pues no se cumplía, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente estamos recapitulando cómo es que el ADN tiene esa propiedad de conferir algunas cualidades que tienen un efecto directamente en el fenotipo, ¿de acuerdo? Asimismo, algunos años, casi décadas después, el trabajo de Joshua Lederberg precisamente se centró en estudiar eh, qué cosa eran esos elementos de ADN que estaban conformando el factor transformante, ¿no? La gran conclusión del experimento de Avery, MacLeod y McCarthy fue de que las bacterias aparentemente intercambiaban ADN con propósitos poco claros, ¿no? No se entendía cuál sería el propósito de que las bacterias puedan intercambiar ADN para poder transformar su naturaleza frente a a un pequeño ecosistema, por ejemplo, como es el al que estos organismos se encuentran enfrentados. ¿De acuerdo? Entonces, Lederer empezó a caracterizar estos elementos y lo que empezó a describir fue de que habían precisamente eh, pequeñas entidades hechas de ADN que inicialmente denominó pangenes, plasmagenes, plastogenes o bioplastos, que eran transmitidos de una bacteria donadora a una receptora mediante un proceso que él describió como de carácter sexual, en el cual una bacteria compartía una molécula de ADN mediante una estructura eh, que ha sido exclusivamente creada para estos fines, ¿no? En lo que haría un paralelo a lo que hoy entendemos como fecundación o proceso de recombinación sexual de gametos, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estaba describiendo Lederberg, entre otros tratados de microbiología, es lo que hoy se conoce como pili bacteriano, en el cual una bacteria extiende una estructura desde su membrana y puede depositar una serie de elementos en una bacteria donadora. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, Lederberg se encargó de describir algunos de estos mecanismos y es precisamente por los fenómenos de conjugación bacteriana, que es el nombre que recibe el intercambio de ADN entre bacterias con el propósito de preservar o adquirir unos determinados fenotipos, es finalmente que recibe el premio Nobel eh, conjuntamente con Edward Lorry por los descubrimientos y las contribuciones en torno a los mecanismos de los genes que se pueden controlar mediante recombinación bacteriana. ¿De acuerdo? Ustedes probablemente me dirán, perfecto, ya entendíamos de que leer el factor transformante podía pasarse de bacteria a bacteria, pero no entendemos por qué finalmente Lederberg pues, es el que es galardonado con el premio Nobel ese año. Y lo que sucedió fue, casi en paralelo fue de que también se estaban describiendo los mecanismos básicos de herencia, ¿no? Empezaron a describirse las leyes mendelianas, en los cuales los atributos definidos podían pasarse de generación en generación, y el hecho de que haya un sistema de transmisión horizontal y no vertical, es decir, de un parental hacia la progenie, básicamente rompió completamente el esquema de lo que se entendía como genética mendeliana. Por esta razón, eso representó un punto de inflexión en cómo es que la genética se estaba comprendiendo o abordando, incluso en organismos tan sencillos como son las bacterias, ¿verdad? Tiempo después, estos eh, plasmagenes o elementos que son producto o que se obtienen producto de conjugación bacteriana,
recibieron el nombre de plásmidos, y al caracterizar precisamente qué elementos están dentro de estos pequeños ADN circulares, se descubrió de que en la naturaleza los plásmidos tienen una serie de características. Para empezar, tienen la capacidad de replicarse independientemente del cromosoma bacteriano, es decir, tienen esa capacidad de poder generar copias sin necesidad de que la maquinaria de replicación general se haya montado también, ¿no? Tiene un propio inicio de replicación, por decirlo en pocas palabras. Y dentro de los elementos que este ADN circular pequeño estaba cargando, se pudo encontrar genes de resistencia a los antibióticos, genes de resistencia a metales pesados y algunos factores de virulencia, ¿no? Y tiene todo el sentido de que estos elementos y también el sistema por el cual se almacenan mediante ADN circulares pequeños tal vez hayan sido favorecidos por evolución, o mecanismos que conservan este tipo de replicación hayan sido favorecidos por evolución, dado que mantener estos elementos en un ADN sectorizado y que puede ser fácilmente transmitible a los pares, puede que se haya tratado de un mecanismo útil para poder prosperar cuando las condiciones ambientales no hayan sido las más adecuadas, ¿no? Imagínense, por ejemplo, un entorno que súbitamente ha sido contaminado por metales pesados. Definitivamente aquellas bacterias que tienen los genes que permiten reducir, por ejemplo, las valencias de algunos metales pesados y que les permite prosperar en estos entornos, ciertamente han sido favorecidas, ¿verdad? Lo propio con genes de resistencia a los antibióticos, dado que los antibióticos que la humanidad crea para hacer frente a una serie de infecciones, como también los antibióticos que se encuentran de manera conservada en la naturaleza, pueden fungir como factores de selección. Es coherente de que si alguna bacteria ancestral ha desarrollado un mecanismo de resistencia, también pueda transmitirse a los pares mediante entidades de ADN discretas, como son los plásmidos, ¿verdad? Y lo que estamos viendo ahí a la izquierda es una microfotografía, probablemente una de las primeras, de lo que representaba este ADN circular, ¿no? Un ADN independiente con un propio origen de replicación y que te cargaba en su interior pues entidades discretas que en la naturaleza permiten o confieren algunas ventajas o oportunidades para poder enfrentar mejor un escenario desfavorable, ¿no? Lo que estamos viendo aquí son una serie de plásmidos en la primera tabla, la de arriba, que están presentes en la naturaleza. Muchas de ellas son inherentes de una especie de bacterias, pero lo podemos encontrar de manera transversal en muchos otros géneros, algunos de ellos muy, muy recientes. Y como pueden ver ahí, tienen propiedades que les permiten enfrentar o luchar con cualquier eventualidad que surja en el entorno, ¿no? En el caso del plásmido Col E1, tiene la capacidad de expresar una proteína que le permite tal vez luchar con algunas otras proteínas, con algunas otras bacterias en el medio ambiente, dado que es un fuerte bactericida. ¿De acuerdo? En el caso del plásmido TOL, confiere la propiedad de degradar tolueno o expresa toda la maquinaria necesaria para la degradación, el metabolismo de tolueno y el ácido benzoico, ¿no? El plásmido T, que también merece una mención particular, dado que es uno de los primeros plásmidos que se describe en sistemas vegetales, ¿no? Y fue parte de los primeros tratados de plantas transgénicas, ¿no? Con Agrobacterium tumefaciens como fuente original. Y así una serie de elementos que podemos encontrar de manera natural. No obstante, hoy en día, gracias a la biotecnología, hemos podido seleccionar algunos atributos particulares
y crear plásmidos sintéticos que las bacterias pueden aceptar sin mayor problema. Algunos de ellos tienen como propósitos básicamente generar copias suficientes, de modo que el inserto que nosotros colocamos en un plásmido tenga también, obviamente, el número de copias necesario para que lo podamos rescatar en una etapa posterior, ¿verdad? Y es por ello que el número de copias también es un factor clave en la elección de un plásmido. Hoy en día los plásmidos utilizados en biotecnología distan mucho de los naturales, dado de que el número de copias que una bacteria puede albergar son bastante altos, ¿no? Si observamos los que empiezan con el prefijo P, de las últimas 3 filas, estamos hablando de desde 16 hasta 300 copias que se pueden generar mediante un sistema de replicación selectiva, ¿de acuerdo? Y otro atributo importante también en la biotecnología y cómo es que estos sistemas naturales se están aprovechando para propósitos puntuales, es de que algunos de los plásmidos tienden a ser de naturaleza no integrativa, es decir, algunos van a persistir como entidades independientes al cromosoma bacteriano y otros, por el contrario, se van a poder integrar. Si el propósito, por ejemplo, es mantener un determinado trait, un determinado inserto, generar múltiples copias y luego recuperarlo para un procedimiento posterior, como puede ser, por ejemplo, el subclonamiento de un elemento en particular o de una biblioteca, puedo usar tal vez un plásmido que tenga como atributo que no tenga esa cualidad integrativa, porque no me interesa mucho de que se pueda integrar al cromosoma bacteriano, sino me conviene de que se mantenga o persista como entidades discretas, independientes, ¿verdad? Dentro de la bacteria. En contraparte, también existen sistemas integrativos, ¿no? Los cuales se van a poder integrar al cromosoma bacteriano, ¿no? Algunas de estas cualidades se están usando en vectores un poco más complejos, como son los que se usan en transfección, que sería el paralelo de la transformación bacteriana hecho en células eucariotas y con sistemas virales o vectores que están embebidos en sistemas virales, que son ciertamente procesos técnicamente mucho más complejos, pero que tienen el fundamento básico de lo que representa la transformación en sistemas sencillos, como lo son las bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a discutir cuáles son las tres o las partes, la anatomía de un plásmido, por decirlo así. Cada vez que nosotros revisemos un plásmido, sobre todo por programas bioinformáticos, que son un punto de partida cada vez que nosotros diseñemos una estrategia, ya sea de clonamiento, expresión recombinante, lo que vamos a encontrar es un plásmido como una entidad que tiene 3 elementos principales. Para empezar, un sitio independiente de replicación, ¿no? Esto es importante y es un atributo inherente a todos los plásmidos o a todos los ADNs extracromosómicos que existen en bacterias. Asimismo, vamos a encontrar un factor de selección y este es un atributo ciertamente muy importante, dado que es a partir de este elemento que yo voy a poder, como su nombre lo dice, seleccionar aquellas bacterias que han recibido o no el inserto que yo a placer he clonado dentro de este vector. ¿De acuerdo? En la mayoría de casos estamos hablando de un gen de resistencia a antibióticos, ¿no? Y obviamente esto con la finalidad de crear un medio selectivo para ese antibiótico, de modo que solamente las bacterias que han recibido el plásmido que yo he clonado van a poder sobrevivir, ¿verdad? Finalmente vamos a tener un sitio de clonamiento múltiple, también denominado polylinker, el cual es una región que tiene la particularidad de tener múltiples sitios de restricción. Los sitios de restricción son regiones en el genoma o motifs de ADN, secuencias de ADN, que pueden ser reconocidas por enzimas endonucleasas.
las cuales tienen esa propiedad de cortar el ADN. Y ustedes me dirán, ¿por qué si me interesa preservar la integridad de mi plasmio? ¿Por qué voy a esforzarme en mantener sitios de restricción que lo van a cortar o lo van a abrir? Y la respuesta es que la única manera que nosotros tenemos para poder insertar un elemento foráneo, externo a este plasmio que todavía está vacío, es a través de estos sitios de restricción. Yo puedo usar alguna de las enzimas de restricción que estamos viendo en este polylinker para poder abrir mi plásmido y generar una estructura lineal, ¿no? El plásmido completo es de una conformación circular, pero yo puedo abrirlo, linealizarlo con la finalidad de que una vez abierto pueda insertar mediante exactamente los mismos sitios de restricción un inserto que yo voy a diseñar previamente y voy a amplificar mediante una PCR, por ejemplo. Vamos a ver eso con más detalle hacia el final de la presentación, pero lo que tenemos que saber hasta este punto es de que estos son los tres principales elementos de un plasma. Vamos a tener un origen de replicación, un factor de selección, que puede ser un gen de resistencia a los antibióticos, algo que me permita seleccionar las bacterias transformadas de las no transformadas, y finalmente el polylinker, ¿de acuerdo? Vamos a repasar uno de los sistemas de selección eh, más comúnmente usados en el laboratorio y también en la biotecnología, la cual se vale de un operón que nosotros ya hemos revisado. Va a usar este plasmio en particular que se llama PUC18, ¿no? Se llama PUC18, el prefijo P es por plasmio, y lleva las iniciales de Universidad de California, dado que fue en esa institución en la que se creó este sistema. ¿De acuerdo? El plasmio PUC18 tiene como atributos, pues, de que tiene un gen de resistencia a la ampicilina, ese sería su factor de selección, ¿de acuerdo? Y lo que es importante comprender es que también tiene el operón LAC, o puntualmente el gen LAC-Z, que está regulado por su respectivo operón, ¿de acuerdo? Eso es tal como nosotros lo hemos estudiado en las clases anteriores. ¿Qué es lo que sucede en este operón LAC-Z? Resulta de que se ha podido incluir una región que funciona también como polylinker, es decir, que tiene sitios de restricción múltiples que permiten que nuestro inserto se pueda clonar justo en medio del gen LAC-Z, ¿no? Y ustedes probablemente se estén preguntando, ¿por qué si el gen LAC-Z funciona muy bien y expresa una enzima clave para el metabolismo de la lactosa, ¿por qué voy a romper el frame de ese gen insertando un gen que a mí me interesa? Y esa es la base del atributo de selección, como vamos a ver ahora a continuación. Lo que sucede es de que, como podemos ver en esta secuencia de imágenes, es de que nosotros podemos agregar un fragmento de ADN o nuestro inserto de interés, y lo podemos ligar, insertar a este vector PUC18, el cual recuerden que ha sido abierto precisamente en medio del gen que codifica para la beta-galactosidasa, el gen LAC-Z, ¿verdad? Una vez que nuestra transformación se ha llevado a cabo, nosotros podemos sembrar a las bacterias que hemos obtenido de este proceso y es necesario pues inducir el operón, ¿de acuerdo? Entonces vamos a agregar un análogo eh, de la lactosa, que en este caso es una molécula denominada Xgal, la cual tiene un nombre mucho más grande, pero lo único que tenemos que saber es que esta molécula tiene un grupo indol que al ser metabolizada por la lactosa, lo que va a generar es un precipitado de color azul intenso, ¿de acuerdo? Un colorante denominado 4-cloro-3-bromo índigo, que es un colorante bastante usado en la industria textil, pero en este caso básicamente me va a servir para
que al ojo nosotros podamos identificar aquellas bacterias que han recibido el inserto de aquellas que no. ¿Por qué digo esto? Porque solamente las bacterias que van a poder expresar el color azul, es decir, metabolizar el ex-gal que yo estoy añadiendo al medio, va a ser porque tienen el inserto, es decir, tienen el frame del gen LAC-Z intacto. Es decir, van a poder expresar beta-galactosidasa y en presencia del ex-gal voy a poder reconocer clonas o bacterias azules. Todo lo contrario con aquellas bacterias que han recibido el inserto. Si las bacterias han recibido el inserto, pues el frame de el gen LAC-Z, la beta-galactosidasa, jamás se va a expresar y lo que voy a tener son bacterias eh, blancas exclusivamente, ¿no? Cabe mencionar de que en este medio es selectivo también porque se ha añadido un antibiótico que es el que incluye también el plásmido dentro de sus atributos, ¿no? Entonces estoy hablando de un doble sistema de selección, el primero canónico por el gen de resistencia que forma parte de este vector y el segundo por un atributo visible, ¿no? Como es el caso de la, la metabolización o la disrupción de la metabolización de ex-gal, ¿no? Que es un análogo sintético de la lactosa, ¿de acuerdo? Y lo que veríamos en nuestra placa, una vez que hemos hecho la transformación, es lo siguiente. Obviamente el proceso de transformación, al ser básicamente un procedimiento de estrés químico, térmico, hace que no todas las bacterias que hemos colocado en el medio pues pueden recibir eficientemente el ADN que nosotros estamos incorporando, ¿de acuerdo? Entonces, por ese motivo es importante generar un patrón de selección. Y como les había mencionado, pues solamente las bacterias que han recibido el inserto van a tener el LAC-Z partido o fuera del frame, no va a generar una enzima funcional y por ende no va a haber un producto visible colorimétricamente, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesaría después de un sistema de, de screening white-blue como el que estamos viendo aquí, es recoger de la placa aquellas bacterias que son blancas, porque son aquellas que tienen solamente mi inserto de interés. Las azules son aquellas que han recibido el plásmido vacío, y por eso el gen LAC-Z se encuentra en frame, se encuentra entero, y pueden metabolizar el ex-gal que yo he colocado en el medio. ¿De acuerdo? Esto es uno de los sistemas más clásicos para poder obtener bacterias transformadas recombinantes y que es nuevamente el punto de partida para procedimientos sucesivos. ¿De acuerdo? Existen otro tipo de plásmidos que tienen también atributos particulares. El caso que vale la pena mencionar, dado que vamos a repasar en las prácticas una serie de plásmidos, una serie de diseños, en esta oportunidad quiero mencionar básicamente el que representa el plásmido PGLO, que tiene como atributo principal la generación o la expresión de un gen reportero. En este caso, el gen reportero es la proteína verde fluorescente, conocida como GFP, la cual es una proteína que es expresada en nidarios, es decir, en medusas, la cual se ha podido, cuyo gen se ha podido identificar, seleccionar, y hoy en día es una herramienta ampliamente extendida en la biotecnología. Para propósitos de este plásmido, lo que voy a hacer es colocar la proteína GFP en un determinado operón, en este caso es el operón arabinosa, el cual tiene como prefijos eh, los elementos ARA, dirigidos por el promotor del mismo nombre. Vamos a tener elementos ARA A, B y C. Y en el caso del ARA C en particular, es aquel que va a expresar un elemento que va a dirigir la expresión de todo el promotor.
de manera de que solamente cuando se expresa ARA-C, o dicho de otra manera, cuando la arabinosa como azúcar selectivo está presente en el medio, el operón que también dirige la expresión de la proteína verde fluorescente también se va a activar, ¿no? Porque está colocado en frame conjuntamente con el operón arabinosa, ¿no? Entonces es básicamente un truquito para decirle a la bacteria de que nos haga el favor de expresar una proteína que a nosotros nos interesa sin decírselo realmente, ¿no? Porque la bacteria no va a entender si es que tú le dices, expresa esta proteína por mí, pero tal vez va a ser mucho más sencillo si tú colocas un azúcar particular en el medio, de manera de que un operón funcional, precisamente para aprovechar ese metabolito, se expresa a través de este sistema, ¿de acuerdo? De esa manera, el resultado va a ser que aquellas bacterias que han incorporado completamente el plásmido PEGLO y que se han hecho crecer tanto en presencia de ampicilina como factor de selección y de arabinosa como medio selectivo, van a tener la propiedad de expresar el gen reportero, que en este caso va a ser GFP, y si se exponen las colonias que han crecido en la placa en luz UV, lo que vamos a obtener es que las colonias van a brillar. ¿De acuerdo? Eso es el atributo más importante de este tipo de sistemas. Y es básicamente lo que representa la utilidad de este plásmido tal vez para fines didácticos. Pero el principio de utilizar el GFP como tag es extendido para todo lo que se pueda imaginar. Desde colocalizar o localizar, por ejemplo, proteínas dentro de la célula, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, eh, describir un proceso básico en la célula, como puede ser la replicación, basta de que yo transforme a una bacteria o a una célula eucariota de manera de que pueda darle las instrucciones de que cierta proteína importante en la replicación tenga un tag fluorescente. De manera de que cuando yo vea la célula en el microscopio, voy a poder ver mediante un atributo fluorescente dónde se está localizando y en qué momento esa proteína se está expresando. ¿De acuerdo? Las proteínas verdes fluorescentes en microscopía es básicamente una de las grandes aplicaciones que tienen estos sistemas y es la razón por la cual existen básicamente plásmidos para todo lo que se puedan imaginar y ustedes mismos pueden diseñar, si tienen los sistemas y los modelos adecuados, pueden diseñar su propio plásmido con una proteína fluorescente que les permita traquear cualquier proteína que ustedes quieran, ¿no? La proteína verde fluorescente como tag es particularmente conveniente porque estamos hablando de un elemento de aproximadamente 27 kilodaltons, entonces es súper chiquito, es un beta barril como lo están viendo ahí, y si tengo una proteína recombinante mucho más grande que puede estar perfectamente en el orden de 50, 75, 100 kilodaltons, pues añadirle una colita de GFP no le hace nada funcionalmente hablando, y la puedo usar para traquear dónde se distribuye mi proteína de interés en la célula, ¿no? Asimismo, como se ha podido estudiar los atributos que permiten a la proteína verde fluorescente florecer, valga la redundancia, puedo modificar mediante ingeniería de proteínas los aminoácidos que codifican el centro que genera fluorescencia, que en este caso son unos cuantos aminoácidos en el centro, en el core del beta barril, y puedo obtener variantes. Puedo obtener ya no una proteína verde fluorescente, sino una amarilla, una roja, una cian. Y básicamente esa es la explicación de la imagen del inicio, donde tenemos una placa con bacterias que cada una está expresando una determinada proteína fluorescente de diversos colores, pero todo parte de la proteína verde fluorescente. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que nosotros colocamos los insertos dentro de los vectores? Les había dicho de que todo depende de los sitios de restricción que están colocados en el polylinker, ¿no? Y lo que es importante mencionar es que no todos los sitios de restricción
son iguales. Vamos a tener sitios de restricción que nos van a generar, por ejemplo, brazos o sticky ends en la región 5', 3', ¿no? O simplemente extremos romos o blunt ends, como son el ejemplo del último caso. ¿Cuál es la diferencia o qué ventajas o desventajas ofrece esto? Los famosos 5 o 3' overhand, ¿no? O sticky ends, reciben ese nombre dado de que una vez cortados son muy propensos a juntarse nuevamente con el complementario, ¿de acuerdo? Si se dan las condiciones. Y esto no tendría mucho sentido si es que el propósito de la enzima de restricción es abrir el plásmido, ¿verdad? Pero tiene todo el sentido del mundo si es que yo diseño mi inserto también con esos mismos sticky ends complementarios, de manera de que el plásmido tenga más o menos las mismas chances de volverse a pegar consigo mismo, es decir, cerrar el círculo, o cerrar el círculo, esta vez incorporando el inserto que a mí me interesa, ¿no? Esa es la clave al momento de diseñar los insertos que también tengan esos sitios de restricción, de manera de que cuando yo creo o hago una reacción de digestión con enzimas de restricción, lo que voy a generar son sticky ends o 5 o 3' overhands, tanto para mi backbone, es decir, tanto para mi vector, como para el inserto que a mí me interesa, ¿no? De esa manera voy a poder incorporarlo, ¿no? Porque no, si yo se lo doy directamente a la bacteria o directamente al plásmido, no lo voy a incorporar así porque sí a mi vector de clonación. Va a necesitar un truco, en este caso químico, para que sea termodinámicamente favorable a la incorporación. En el caso de los blonde ends, también se pueden usar en clonación o en sistemas de recombinación, pero no tienen esa posibilidad de generar un match químico, sino hay otras enzimas que se encargan, por ejemplo, las ligasas, de juntar pues esos blonde ends o esos extremos romos mediante una reacción de fosforilación. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esa es la lógica. Vamos a ver que dependiendo del sitio de restricción, vamos a obtener extremos que son stickies, los sticky ends, ¿no? Y que siempre van a cortar en un determinado motif, ¿no? Y es por eso que es súper importante conocer los motifs de tu región de polylinker, para que de esa manera puedas diseñar también algunas estrategias de corte-empalme para que las enzimas de restricción te faciliten el trabajo a la hora de clonar. Si tú sabes de que, por ejemplo, la BAMP-H1, que es una enzima de restricción de Bacillus amylololicofaensis, corta en este motif, es decir, va a reconocer este motif, y va a cortar después de la primera G, generando un extremo sticky end. Yo puedo diseñar mi primer para amplificar un determinado inserto por PCR que tenga este mismo sticky end, de manera de que sea complementario después de la digestión al momento de clonar, ¿verdad? Y así hay regiones, hay muchas enzimas que cortan dentro del sitio de reconocimiento, que básicamente es este motif, como también cortan fuera del sitio de reconocimiento, como es el caso de la HGA1, ¿no? Este símbolo +5 quiere decir de que si bien reconoce este patrón GACCGC, el corte se va a dar 5 bases a la derecha de este motif, ¿de acuerdo? En el caso de HPHI, por ejemplo, se va a dar, una vez que esta enzima de restricción reconoce este motif en el polylinker o en el genoma, el corte se va a dar 8 bases a posteriori, downstream, ¿no? Esto puede representar una ventaja o una desventaja dependiendo del propósito de clonamiento que uno quiera, ¿no? ¿Qué otra consideración debes tener en cuenta al momento de clonar? Los sitios de restricción son entidades que obviamente están presentes de manera inherente en un plásmido, pero también existe la posibilidad de que tengas un sitio de restricción que se ha generado pues
no de casualidad, sino que es parte inherente de tu inserto, por ejemplo. Entonces, si tú no seleccionas adecuadamente los sitios de restricción, lo que vas a obtener al final de tu clonación es que la enzima de restricción no va a poder discriminar entre tu plasmid y tu inserto y va a partirte el inserto por la mitad, ¿no? Entonces tú necesitas escoger bastante bien qué pares de enzima de restricción son las mejores estrategias para abrir tu vector y meter el inserto, de manera de que el proceso te salga lo más sencillo y limpio posible, ¿de acuerdo? Vamos a invertir mucho tiempo en 3 prácticas consecutivas, donde vamos a ir desde el diseño de plásmidos en un sistema bacteriano canónico, hasta cosas un poco más complejas, como puede ser la expresión de un determinado elemento, ¿de acuerdo? Esto es lo que les lo que les estaba comentando sobre los sticky ends, los extremos adhesivos, los 5 o 3' overhand, que se generan por los sitios de restricción, ¿no? Se generan estos bracitos que son termodinámicamente muy cohesivos entre sí, de modo de que si tú generas por PCR una secuencia target que también tiene los sitios de restricción y que después de la digestión genera esos sticky ends complementarios, lo que vas a tener es finalmente una estrategia bastante ingeniosa para poder incorporar tu inserto dentro del vector o el plásmido. ¿De acuerdo? Esto es simplemente una curiosidad de para qué sirven también los sitios de restricción. Hasta probablemente antes, bueno, no del 2000, ya hace más de 30 años, los sitios de restricción o los RFLPs eran usados, por ejemplo, para describir patrones similares que tenían ciertos organismos, ¿no? Eh, Existen elementos que son bastante inherentes o forman lo que se llamaría una huella digital en el genoma de un organismo, dado que conserva sitios de restricción muy particulares, ¿no? Por ejemplo, si observamos las líneas del 1 al 5 en este gel de electroforesis que han sido sometidos a un cóctel de restricción con múltiples enzimas de restricción, vemos de que, por ejemplo, el individuo 1 tiene un perfil de restricción diferente al resto, ¿verdad? Mientras que el 2 y el 5 son muy parecidos entre sí. Solamente tienen un patrón de restricción, probablemente por un solo punto de corte. ¿De acuerdo? Esto se usó durante algún tiempo en criminalística para poder asociar pues ADN de escena de crimen con una serie de sospechosos y en base a patrones de restricción en elementos discretos, ¿no? En algunos genes nada más, se podía, por ejemplo, asociar de que cierto sospechoso estuvo en la escena del crimen, ¿no? Hoy en día, los sistemas de secuenciamiento, ya sea de fragmentos pequeños o genome-wide, son mucho más baratos y menos trabajosos. Es por ello de que eh, la utilidad de los RFLPs como estrategias para análisis de patrones en el ADN se ha ido dejando de lado, ¿no? Pero se siguen usando hasta el día de hoy y estoy seguro de que hasta el fin de los tiempos para todo lo que son productos recombinantes. Eh, todas las, muchos de los medicamentos que hoy en día se consumen, hemos discutido en clase, que la insulina humana, el 100% de la insulina humana para fines terapéuticos se expresa en bacterias. Esto es gracias también a que se ha utilizado una estrategia basada en enzima de restricción, que ha hecho de que el gen de la insulina humana se pueda colocar en un plásmido de expresión y que la bacteria nos haga el trabajo de generar ese producto y nosotros purificarlas como si fuera una pequeña granja de insulina, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Y la pregunta que tal vez salta es, perfecto, hemos hablado de que la bacteria puede expresar o traducir un determinado inserto por nosotros, pero ¿cómo es que yo la purifico? Nuevamente vamos a echar mano de trucos químicos.
Uno de los más usados es el que se conoce como cola polyhis o his-tag, en la cual a nuestra proteína recombinante, ¿no?, que en este caso es la verde, le puedo agregar una cola de polihistidinas, ¿no?, que la histidina es un aminoácido, y si conozco el diseño lo puedo colocar en frame para que mi proteína de interés exprese también esa colita de histidinas. La ventaja que tiene la histidina es que recuerden que el residuo de este aminoácido es un grupo imidazol, y el imidazol tiene una gran afinidad química por átomos de níquel. De manera que si en una matriz yo inmovilizo átomos de níquel, si mi proteína pasa por ahí, lo que va a hacer es inmovilizarla, ¿verdad? Y eso es lo que se hace en una cromatografía de afinidad. Por ejemplo, se puede colocar todo el lisado de la bacteria, ¿no?, incluyendo todas las proteínas, pero solamente aquellas que tengan esa gran afinidad de níquel, porque tienen esta cola de polyhis, van a poder inmovilizarse y las voy a poder recuperar, ¿correcto? Asimismo, existen otras estrategias también muy ingeniosas donde se valen, por ejemplo, de expresar este, eh, proteínas de unión amanosa, ¿no?, que son proteínas que tienen esa particularidad de unirse a polisacáridos o azúcares en particular, de modo que nuevamente mi resina en mi cromatografía puede ser cubierta con un azúcar que va a interactuar con la proteína de unión amanosa, y lo que yo voy a hacer finalmente mediante un tratamiento proteolítico, es decir, con enzimas encargadas de cortar motivos de proteínas, motif de proteínas, liberar mi fragmento o mi proteína de interés pura, sin modificaciones, ¿no? Eh, eh, no en todos los casos, por ejemplo, la poligis va a ser conveniente porque puede que al añadirle aminoácidos extra, si bien voy a poder purificarla, su función biológica no va a ser del todo conservada, ¿no? Entonces, se habla mucho de sistemas que permitan, por ejemplo, recuperar la proteína este, en su conformación y en su estructura nativa, ni un aminoácido más ni un aminoácido menos, ¿de acuerdo? Asimismo, podemos usar sistemas recombinantes para expresar, por ejemplo, reporteros. Puedo expresar un fragmento de una proteína fluorescente en un determinado dominio encargado de, por ejemplo, la translocación de ciertos factores de transcripción en el núcleo, y solamente cuando estos se vuelven un dímero o interactúan entre sí, los elementos van a poder florecer convenientemente, ¿no? Entonces estoy creando un sistema que me permita discriminar cuando una señal está ocurriendo en el citoplasma y cuando en el núcleo, por ejemplo, ¿no? Esto es básicamente una de las pocas aplicaciones que está bastante extendida en cuanto a las proteínas fluorescentes, como habíamos discutido hace un momento. ¿Correcto? Creo que hemos visto puntos claves en estos sistemas de recombinación de ADN. Hemos visto un buen número de estrategias, ¿no? El screening white-blue, el mecanismo de PEGLO para inducir la expresión de GFP usando el operón arabinosa. Y esto es un excelente preludio para la inducción que va a preparar Segundo seguramente esta semana y para la práctica de diseño de plásmido de este sábado. ¿De acuerdo? Nuevamente, les pido por favor que si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta sobre algo de lo que hemos discutido aquí, que seguramente va a haber más de una pregunta, les estoy feliz de discutir sus preguntas si me las envían vía correo electrónico o en el foro de Blackboard o directamente en el canal de Discord del curso donde podemos interactuar en tiempo real. ¿Correcto? Entonces, eso es todo por mi parte y les agradezco su atención en esta oportunidad.